¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien porque hoy les traigo un nuevo video sobre impresión 3D. En esta ocasión vamos a hablar sobre los soportes. Este es un tema que les puede servir muchísimo a la hora de crear sus piezas, ya que los soportes nos ayudan a crear estas piezas que tienen un voladizo y les voy a enseñar cómo configurar esos parámetros para poder sacar la mejor calidad de sus piezas. Así que si tú también quieres crear los mejores soportes para tener la mejor calidad en tus piezas, quédate que aquí te enseño cómo hacerlo. Como sabemos, nuestras piezas se crean a partir de la superposición de capas que se van poniendo una sobre otra. Y los soportes son esta estructura que se crea cuando tenemos piezas con un área imprimible sin capas debajo y que por lo tanto el cabezal no tendría dónde depositar el filamento, ocasionando que con la gravedad se caiga al suelo, provocando piezas fallidas. A estas áreas se les llaman voladizos. Y el soporte nos ayuda a crear estas piezas en donde existen estos voladizos. La gran ventaja es de que nosotros podemos configurar a nuestra mejor conveniencia cómo queremos desarrollar este soporte. Este video lo voy a dividir en tres partes, en las cuales voy a hablar sobre la estructura normal, la estructura de árbol y el uso de torres. Para este video solamente voy a hablar de la estructura normal. Esta estructura son simplemente capas que se van a estar poniendo justamente debajo de nuestra área con voladizo. Se imprimen verticalmente sin ningún tipo de ángulo. Ahora, ¿qué parámetros vamos a habilitar? Bueno, para los que apenas van familiarizándose con el software de Cura, en la parte superior derecha nos encontramos con los ajustes de impresión, que por default viene como recomendado. En esa zona, en la parte de abajo a la derecha, puedes habilitar para que elijas los ajustes personalizados. Una vez aquí vas a poder tener los perfiles en donde se van a mostrar categorías de parámetros. Nos vamos a la categoría de soporte y donde está la flechita para desplegar los parámetros, justo a la izquierda nos vamos a encontrar con un icono de ajustes. Le damos clic y ahí nos van a aparecer todos los ajustes que se pueden configurar, los cuales están deshabilitados y nosotros los podemos habilitar dando clic en el recuadro. Ahora, los parámetros que yo te recomiendo habilitar sería el de generar soporte, estructura del soporte, colocación de soporte, ángulo de voladizo del soporte, patrón, recuento de líneas de pared, densidad, habilitar borde, ancho del borde, distancia tanto superior como inferior, área del soporte mínima, habilitar la interfaz, habilitar el techo y el suelo del soporte, el grosor, la densidad y el patrón de esta interfaz. Ahora vamos a ver punto por punto para qué te van a servir estas piezas y cómo configurarlas para sacarle el mejor detalle. Bueno, pues para empezar a ver los parámetros que yo les recomiendo utilizar, tengo de ejemplo esta pieza que en realidad si la colocara en otro ángulo podría no necesitar soportes. Por ejemplo, si la pongo de esta manera, aquí ya no necesitaría colocar ningún soporte porque no tengo voladizo, excepto por estas partes en las que sí hay un área en el que no se imprimiría nada debajo, pero aún así podría no utilizar el soporte y se imprimiría correctamente. Eso ya les explicaré más adelante en el video. Pero para fines ilustrativos entonces voy a colocar la pieza como la tenía en un principio para empezar a ver cómo se generan los soportes y estaré jugando con la segmentación y la vista previa para poder ver los parámetros en acción. Bien, pues en este estoy usando el perfil estándar, que es el que viene por default en nuestro software de Cura, y nos vamos a la sección de soporte y por default viene apagado. Por eso mismo aquí no podemos ver ninguna estructura de soporte. Colocamos el soporte, segmentamos y ahora sí vamos a poder ver cómo se generaría el soporte. Ahora, aunque la pieza necesitara imprimirse de esta manera, tenemos que configurar nuestros parámetros, ya que el retirar sobre todo este soporte sería muy complicado, por lo que aquí les voy a enseñar cómo configurarlo a su mejor conveniencia. Como sabemos, todas las piezas son un mundo diferente, por lo que los parámetros van a cambiar dependiendo de la pieza que tú estés imprimiendo, y espero que te quedes solo con el concepto
para que tú puedas tener tu propio criterio y elegir el mejor soporte que te convenga. Empezamos con la estructura de soporte. Como les comentaba, esta estructura sería la normal y es la que estaríamos viendo en este video. Básicamente son líneas que se imprimen justo debajo y de manera vertical dependiendo de dónde vamos a colocar el soporte. El siguiente sería la colocación del soporte. Por default está activado que sea en todos los sitios, pero si colocamos tocando la placa de impresión, vamos a ver cómo en esta parte ya no se genera soporte, ya que solamente esto está tocando y el soporte en esta área no estaría tocando la placa de impresión. Hay algunas piezas que son conveniente imprimirlas así, ya que de otro modo perderíamos calidad, pero tenemos que tener en cuenta el ángulo que tiene nuestra pieza para saber si necesitamos imprimir o no soporte en ella. Para ejemplo, tenemos este modelo de una rosa en la que podemos elegir tocando la placa de impresión, y una vez que segmentamos vamos a ver cómo el soporte se está imprimiendo solamente en las partes en donde está tocando la placa, y dentro de la rosa no tenemos ningún soporte que se esté generando. En este caso sí nos conviene esta colocación, ya que aquí adentro podrían colocarse soportes que después sería difícil quitarlos y aparte le quitaría calidad a nuestra pieza. Esto nos lleva al siguiente parámetro, que sería el ángulo del voladizo del soporte. Este parámetro nos permite a nosotros configurar cuál es el ángulo a partir del cual se van a empezar a imprimir los soportes. Un número más alto de ángulo va a hacer que se impriman menos soportes, y un número más bajo de ángulo va a hacer que se impriman más soportes. Esta pieza nos permite ver fácilmente cómo van cambiando dependiendo del ángulo que necesitaríamos. Por ejemplo, si nosotros pusiéramos 75 grados y la colocación en todos los sitios, vamos a ver que aquí, si alcanzan a distinguir, es únicamente de aquí a aquí, ya que solamente a partir de esta parte se está sobrepasando los 75 grados y es por eso que se hace la colocación del soporte en esta área. En cambio, si nosotros colocamos, por ejemplo, 25 grados, vamos a ver cómo el orificio se llena casi por completo, ya que casi toda la circunferencia sobrepasa los 25 grados. Aquí lo recomendable es empezar a utilizar los soportes a partir de 45 grados y no subir más arriba de 60 o hasta 65 grados. Esto nos va a permitir que nosotros podamos ahorrar tanto tiempo como material. Y solo como ejemplo vamos a poner aquí el ángulo en 90 grados y esto sería prácticamente como deshabilitar los soportes. Si vemos este ejemplo aplicado a la rosa, aquí lo tenemos como 45 grados y podemos ver que prácticamente en todas partes del pétalo se estaría imprimiendo soporte. Vamos a subir este a 65 grados y vemos aquí cómo disminuyó drásticamente el material que se estaría utilizando. En lo personal he impreso piezas con este ángulo de voladizo y me ha resultado bien. En las partes en donde no se imprime soporte en realidad no nos afecta mucho y se podría imprimir debido a que las capas que se están haciendo, la capa que se pone justo encima no se separa tanto de la que está por debajo, lo que nos permite hacer piezas con cierta inclinación y que se impriman muy bien. Esto aunado a que en la sección o categoría de paredes nosotros elijamos aquí el orden de las paredes del interior al exterior, pues hace que primero se empiecen a imprimir estas líneas, después las que están un poco más afuera, imprimiendo al último la más externa y así asegurándose que habría algo que lo soporte incluso en su misma capa. Así que es recomendable, pero es bajo su propio riesgo. Obviamente hagan primero las pruebas con piezas pequeñas para saber si después podrán imprimir algo un poco más grande y que no se arruine su impresión. Ahora vamos al patrón del soporte. Aquí pues bueno, esto es básicamente como en el patrón de relleno o el patrón de la capa superior e inferior. Aquí nosotros podemos elegir estos patrones y ya es a decisión de cada uno cuál prefiere utilizar. Esto también
lo tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a imprimir baja densidad, que es algo que vamos a ver más adelante, pero básicamente aquí nosotros tenemos que elegir un patrón que se ajuste estas líneas para que al imprimir la parte que ya es de la pieza que no es soporte, como podemos ver aquí, las líneas son en diagonal. Entonces tenemos que hacer que este patrón tenga la distancia correcta para que no se curveen las líneas que se están imprimiendo en la primera capa inferior de nuestra pieza, ya que si tenemos un patrón y una densidad que nos deje muchos huecos en esta sección, las primeras capas se van a empezar a caer y nos van a generar una mala calidad en la pieza. Asegúrense de que aquí no haya tantos huecos para asegurar la mejor calidad. Para el recuento de líneas de pared, pues esto es básicamente la pared que se imprime en el soporte, que vendría siendo esta de acá. La que vemos aquí, que pareciera que hay dos, en realidad es del patrón de zigzag. Ahora, la densidad del soporte. Esto sí es algo que vamos a tener que aprender a manejar, ya que el poner una densidad muy alta hará que sea más difícil retirar los soportes, y esto en pequeñas piezas o en piezas que tengan áreas pequeñas nos puede provocar que rompamos la pieza al intentar quitar el soporte, por lo que yo considero que pudiera ayudarles es bajar la densidad del soporte, y vemos aquí cómo se está haciendo más débil el soporte, pero es a lo que iba en lo anterior, que tenemos que tener cuidado con los huecos que se estarían generando. Y aquí podemos jugar con el patrón y la densidad para saber cuál es el que más nos conviene. Y como les comento, el utilizar una densidad alta, por ejemplo en este caso estaría utilizando uno del 100%, prácticamente sería imprimir otra pieza que estaría muy pegada a la original. Entonces esto nos va a provocar un soporte muy difícil de retirar. Para esto yo recomiendo poner entre 5% y 20% en su densidad. En este caso es del 10%, y en estos son huecos que se puede considerar que están bien para que no se curveen las partes inferiores de la pieza, y tendríamos un soporte fácil de retirar. En el siguiente parámetro tenemos el habilitar el borde de soporte. Este solamente lo recomendaría para áreas de impresión que sean pequeñas y que puedan ser débiles a la hora de tomar una altura determinada. Por ejemplo, en esta pieza, pues el soporte tal vez no sea muy débil, pero al habilitar el borde del soporte, nosotros nos aseguramos que aquí tenga una adherencia extra que le daría cierta estabilidad a la hora de tomar altura. E igualmente nosotros podemos elegir el ancho del borde de este soporte. Bien, nuestro siguiente parámetro es la distancia superior e inferior del soporte, que este también puede ser utilizado como distancia en Z, pero prefiero yo utilizar superior e inferior porque así yo puedo manipular tanto el que va arriba como el que va abajo a mi conveniencia. Por default viene 0.2 milímetros, pero si nosotros hacemos el cambio aquí, voy a exagerar un poquito, a un milímetro, lo que va a hacer es de que el soporte va a tener un desfase de la parte inferior de la pieza en donde se está haciendo el soporte hasta donde está el soporte de 1 milímetro. Aquí podemos ver que existe este hueco y es gracias a esta distancia. Con este parámetro nosotros podemos tener un soporte que sea más fácil de retirar, pero obviamente el tener una distancia muy grande puede afectar a que estas líneas que se estén imprimiendo aquí no salgan completamente planas y que empiecen a curvarse por el efecto de la gravedad. En cambio, tener una distancia muy baja hará que el soporte esté prácticamente pegado a la parte superior, lo que va a provocar que sea más difícil de retirar la pieza. Aquí por default nos viene en 0.2, pero yo les puedo recomendar incluso subirla hasta 0.4 milímetros y nos estaría generando una buena pieza sin que esté muy pandeada, pero eso ya dependerá de qué tan exacta quieres que sea tu pieza. Y para la distancia inferior viene siendo básicamente lo mismo. En nuestro siguiente parámetro tenemos el área del soporte mínima. Y para ver este parámetro
tengo aquí este STL, que son los brazos de un tiranosaurio Rex. Con estos vamos a tener una mejor visión de cómo funciona este parámetro, que también es muy bueno para generar buenos soportes y buena calidad. Por default tenemos 2 milímetros. Este valor nos indicará el tamaño mínimo del área que va a imprimir el soporte. Si nos fijamos en este soporte, vemos que estas líneas o esta capa pues tiene cierta área que es la que estamos viendo aquí. Si el área de esta capa es menor a 2 milímetros cuadrados, esta capa no se estaría imprimiendo. Vamos a verlo de la siguiente manera. Si nosotros subimos a 3 milímetros cuadrados, vamos a ver cómo aquí van a dejar de imprimirse capas que sean menores a esa distancia. Aquí teníamos una que iba a partir de aquí, pero como esa es menor a 3 milímetros, deja de imprimirse. Vamos a exagerar un poco más para que sea aún más visible nuestro parámetro. Poniendo el valor a 10 milímetros cuadrados, podemos ver cómo dejaron de imprimirse hasta pues incluso ningún soporte aquí. Y en este lado, el soporte que tenemos de este lado también dejó de imprimirse. Esto es porque esta capa es mayor a 1 centímetro cuadrado y por eso sí se puede imprimir. Entre más bajo sea el valor que nosotros coloquemos aquí, más cercano va a estar de la punta o de la capa inferior de nuestra pieza. Por lo que, por ejemplo, en esta pieza nos sería de mucha ayuda para poder imprimir estos soportes y tener una gran calidad de nuestra pieza, ya que este tiene detalles muy finos que deberían de estar con un soporte bien colocado. Volvemos a nuestra pieza y en nuestro siguiente parámetro tenemos el habilitar la interfaz del soporte. Esto vendría siendo estas capas que podemos ver aquí en color azul más fuerte y que colocando la capa a que podamos ver esta interfaz, pues también tiene cierto patrón que nosotros podremos configurar. Esta interfaz nos ayuda también a que podamos disminuir la cantidad de material que estaríamos utilizando, ya que podríamos poner una baja cantidad de relleno y colocando un alto valor a la densidad de la interfaz y así poder generar nuestros voladizos de una mejor manera utilizando poco material en el soporte. La desventaja de utilizar esta interfaz es de que lo hace más difícil de retirar, pero en mi caso lo que yo utilizo para que pueda ser sencillo de retirar sería habilitar tanto el techo como el suelo del soporte y dándole una cantidad mayor a la que está por default, colocando a 1.6 para que las capas sean más sencillas de retirar una por una. Así nuestro soporte como tal, que sería esta parte de en medio, se quitaría fácilmente ya que tiene poco relleno y esto es lo que a lo mejor batallaríamos un poco más en retirar, pero teniendo varias capas de interfaz nosotros podemos quitarlas más fácilmente. Así que podemos colocar una cantidad alta en la interfaz y también aquí podemos nosotros cambiar la densidad para poder hacer que nuestro soporte sea más denso en la parte superior y así que las partes inferiores de la pieza se impriman y no sean tan visibles las líneas que normalmente quedan cuando imprimimos voladizos. Por default en el software tenemos una densidad del 33.3%, pero nosotros si cambiamos aquí al 60% por ejemplo, vamos a ver cómo se van a llenar más aún las líneas que están en la interfaz. Y como sabemos, entre más pequeñas sean las líneas de la interfaz, a la hora de que se imprima la primera capa inferior, van a quedar de una mejor manera, ya que hay poca distancia entre cada cuadro y no se estarían doblando por la gravedad estas líneas, dejando una muy buena calidad en su pieza. De igual manera, podemos nosotros cambiar el patrón del soporte, tanto del techo como del suelo, que yo normalmente tengo estos patrones visibles para poder yo configurar por separado el techo del suelo. Y de igual manera, para el patrón podemos elegir el que más nos convenga dependiendo del patrón que tengamos acá y la distancia de entre los cuadros que haya en este soporte. Utilizando a lo mejor un patrón que sea concéntrico, por ejemplo, podemos ver cómo las líneas son en círculo por ser el patrón concéntrico, pero lamentablemente a la hora de estar
haciendo estas líneas, entre más largas sean, más difícil van a ser que se sostengan, y obviamente esto nos va a afectar a la hora de imprimir la primera capa de la parte inferior de nuestra pieza. Entonces hay que jugar con los patrones y decidir el que más nos pueda convenir para tener pocas distancias o pequeñas distancias entre los patrones y que no se pandeen tanto las líneas, y así generar la mejor calidad. Y bien amigos, pues ya tenemos entonces nuestra pieza impresa con los soportes hechos tal como lo habíamos puesto para que se imprimiera también en la parte de los orificios. Aquí podemos ver en la parte de abajo también cómo se ven las líneas del relleno y también las líneas del patrón de la interfaz. Ahí se ve, a ver si se alcanzan a ver. Igual tenemos las líneas de la interfaz, como podemos ver ahí, que son esos pequeños huecos que se alcanzan a apreciar. Y pues vamos entonces a retirarlas, a ver qué tal nos va, y también pues darle los mejores consejos para poder retirar sus piezas de la mejor manera y evitar dañarlas. Pues aquí tenemos entonces nuestra pieza, y pues con ayuda de nuestras pinzas que vienen junto con la impresora vamos a empezar rompiendo por la parte interna. Igual nos podemos apoyar de la vista previa que tenemos en nuestro software de cura para también nosotros poder ver dónde están ubicados los soportes y así tener cuidado con las partes que sí sean de la pieza. Entonces yo lo que hago normalmente es empezar a quitar el relleno que está por el medio para así asegurarme que es la parte menos riesgosa. Y una vez que tenemos ya un poco dañado la parte del medio, pues simplemente con un poco de fuerza es como salió. Como podemos notar, pues en realidad no tuve ninguna dificultad en quitar el soporte. Así es como quedó. Se trajo los soportes que tenía en los orificios. Esto pues lo podemos tirar, y aquí podemos ver cómo quedaron la parte superior de la pieza en donde se encontraba el suelo del soporte, y así es como quedó la parte inferior en donde se encontraba el techo del soporte. Y bueno, la parte, como podemos ver en esta parte, pues quedan un poquito de restos del soporte que los podemos quitar fácilmente con la mano. Y tenemos una superficie muy lisa, y en la parte de acá pues también quedan un poquito de hilos del soporte que se pueden retirar con las pinzas, y pues es muy sencillo en realidad. Y para la parte de esta superficie donde se encontraba el techo del soporte quedan un poco las líneas pues de la parte donde se encontraba el techo, que claro, esto lo podemos mejorar poniendo más densidad en el soporte y a lo mejor acercando también un poco en la distancia en Z y acercando el soporte al techo, pero aún así el acabado se siente liso y simplemente es estético. Ahora vamos a retirar este soporte que está de este lado, que este sí podría ser un soporte con más reto a la hora de retirarlo porque está incluso por dentro de esta parte. Así que pues vamos a ver cómo nos va al retirarlo. Y como era de esperarse, pues bueno, tenemos una falla en este soporte, así que pues bueno, también se las muestro para que sea algo que tomen en cuenta. Al haberle puesto el soporte aquí por dentro y con una muy alta densidad, pues se hizo muy difícil retirarlo en zonas muy pequeñas, así que pues se trajo consigo estas capas que pues como sabemos el eje Z viene siendo el eje más débil a la hora de crear nuestras piezas. Así que pues bueno, lo rescatable quitando esto es de que el soporte se generó en esta zona, y sinceramente pues bueno, lo mismo que pasó en la parte superior de acá, en esta parte también se alcanzan a ver las líneas un poco separadas, pero esto, como les decía, se puede solucionar agregando más densidad
a la interfaz y pues ya les quedarían unas líneas más pegadas que pues vendría siendo solo estético, que en realidad no falla mucho, pero lo importante es de que estas piezas, estas líneas no están curveadas, no están caídas, no están mal colocadas, simplemente están un poco separadas, que es por lo de la densidad y un poco de la gravedad, pero están bien trazadas de un lado a otro. Que esto empiezas como por ejemplo los bustos o las figuras de decoración son las más difíciles y las que más deberían de tener estética. Aunque cumplan esto, puede ser una pieza de buena calidad. Y bueno, pues en conclusión podemos decir que los soportes en su estructura normal son funcionales para algunas piezas, pero en otro tipo de piezas puede ser más conveniente el utilizar el soporte con estructura de árbol. Todo esto vamos a ir adquiriendo el conocimiento junto con la práctica, que es a final de cuentas el objetivo de todos mis videos. Que ustedes se queden con estos conocimientos para ponerlos en práctica y ustedes puedan ser críticos a la hora de decidir qué soportes utilizar, qué densidad utilizar, qué patrón y todos estos parámetros que les mencionaba ahorita. En el siguiente video vamos a ver cómo se utilizaría la estructura de árbol, que también es muy buena para ciertas piezas, además de que podemos ahorrar el material y lo podríamos hacer en menos tiempo. Sean curiosos con sus parámetros, investiguen un poco más en estas fuentes confiables como son la de Ultimaker, que es la marca del software de Cura, y ahí ustedes podrán encontrar muchos artículos en donde les van a hablar sobre el uso de los soportes y cómo darle el mejor rendimiento a tu impresora. Muchas gracias por verlo hasta el final. Gracias a todos los que me están apoyando, a los nuevos suscriptores. Ya saben que pueden dejarme sus comentarios con críticas, con recomendaciones, con dudas, para yo también darle seguimiento, y cualquier cosa en mis redes sociales me pueden encontrar, y si tienen alguna duda o alguna inquietud podemos resolverla juntos. Y sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video.